Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo espacio de Contexto Cubano, en donde hablamos sobre la realidad en Cuba con cubanos que viven en Cuba todos los días. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser el servicio militar obligatorio, como ya habíamos anticipado previamente en el video que sacamos por nuestro canal de YouTube al respecto de esta institución que rige en Cuba desde 1963. Cuba es uno de los últimos países de América que todavía implementan el servicio militar obligatorio, considerado por algunos como una de las mayores violaciones a las libertades individuales que sufre el cubano promedio día tras día. Pero para hablar sobre esta institución, sobre esta circunstancia conocida popularmente como el verde, que tienen que pasar todos los jóvenes cubanos de 17 y 18 años, ¿quién mejor que personas que lo hayan vivido? Y nos acompañan en esta ocasión Ernesto, Nicolás y Sei, un nuevo invitado que salió del servicio militar hace tan solo un par de semanas, hace unos días fue la baja, y nos van a responder algunas preguntas respecto a su experiencia. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿todo bien por aquí? Hola Felipe, soy Sei, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas, ¿cómo está todo? Es un gusto estar aquí en una nueva ocasión para hablar de un tema importante para nuestro país. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, muchas gracias a ustedes nuevamente por su valentía. Bueno, en resumidas cuentas, para comenzar, si cualquiera pudiera responder, podríamos comenzar con Sei. Sei salió del servicio militar este año. Si pudieras comentarnos en resumidas cuentas, ¿qué es el servicio militar obligatorio? ¿Cómo se regula? ¿Qué nos podés comentar al respecto? A ver, el servicio militar es un periodo por el que se enfrentan todos los varones aptos luego de los 16 años de edad, ¿ves? Donde aprenden y ejercen cargos militares de diferentes especialidades. Los cuerpos a los que forman parte de estos jóvenes son las FARC y el MININT, Ministerio del Interior. No sé si en mi FARC también habrá alguno de estos chicos. Esa es la explicación más general y bien pronunciada que puedo dar. Ahora, si me preguntas lo que significa para mí esa transición de civil a militar, te daría una cosa. Durante el plazo de tiempo que pasarás a ser servicio militar, algo tan propio y sagrado como tu cuerpo dejará de ser tuyo y pasará a ser de cualquiera. Aquí serás privado literalmente de mucho de lo cotidiano y normal de tu vida, y lo más importante es que no tendrás derecho a quejarte, porque simplemente te toca. Estás cumpliendo con tus deberes y es lo que se te ordena de más arriba. Una definición bastante contundente. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Bueno, añadir que tenemos esa ley, ¿no?, que regula el servicio militar desde el año 1963. Anteriormente el servicio militar no era obligatorio en nuestro país y simplemente forma parte, ¿no?, del discurso oficialista de que Cuba es una plaza sitiada que hay que defender, y al fin y al cabo nos movilizan, ¿no?, a todos los jóvenes con esa edad tan temprana, ¿no?, esa edad tan temprana, y realmente terminamos siendo mano de obra barata para realizar cualquier cosa que haga falta en las unidades militares o incluso en otros lugares de propiedad estatal. Nico, ¿querés decir algo? Bueno, sí, el servicio militar obligatorio forma parte de la doctrina militar cubana y, como dijo Ernesto, es una herramienta, ¿no?, para moldear los cuerpos y las mentes de los jóvenes cubanos hacia una tendencia, entre comillas, patriótica, como es lo que tienen escritos en papel, pero realmente lo que se tiene como objetivo en el servicio militar es que uno se convierta en una máquina que respete al pie de la letra lo que le ordenen los altos mandos, la dirección del país, y que sea un seguidor ciego y fiel de la ideología por la que se rige las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también el Estado. Bueno, en términos generales eso lo resume bastante bien. ¿Y es posible evadir el servicio militar? Hay algunas personas que puedan quedar exentas y bueno, ¿qué consecuencias puede enfrentar un cubano si intenta evadir el servicio? Bueno, si una persona intenta evadir el servicio, que es bastante complicado, si tienen claro que tienes que ir, porque hay veces que puede pasar que no esté actualizado, ¿no?, la lista, y hay gente que se ha salvado porque por casualidad de la vida no tienen claro que tiene que ir a la persona, ¿no? Pero normalmente sí lo tienen muy claro y es muy difícil que puedas salvarte de ellos. Si lo intentas hacer, te van a buscar y puedes enfrentar una pena, ¿no?, de cárcel, ¿no?, porque es tratando de incumplir algo establecido por una ley. Básicamente sería un delito. Sí, el incumplimiento del llamado, ¿no? Está contemplado como un delito y de alguna manera u otra, los jóvenes, ¿no?, que terminan el bachillerato, ya automáticamente a través del Ministerio de Educación están en un listado
de reclutamiento que está previsto desde que uno cumple los 16 años de edad. O sea que están reclutando menores de edad desde los 16 años para formar parte básicamente de un cuerpo militar. Hay personas que, debido a, ya nosotros conocemos ya, lo hemos hablado en contexto, lo hemos mencionado, hay personas que están más favorecidas dentro de nuestra sociedad. Las personas, hijos, familiares, amigos, cercanos a los individuos en las más altas esferas del Estado o de la economía, tienen la facilidad, ¿no?, de vulnerar esta ley a través de esos contactos y ejercer el servicio militar en una forma más pasiva, más ligera, obviamente no vinculada de manera directa a las Fuerzas Armadas para básicamente librarse del ejercicio del servicio militar con la falsificación o de repente el diagnóstico, ¿no?, de dolencias o de cualquier tipo de enfermedad o trastorno que estén contempladas dentro de aquellas que te eximen de ejercer el servicio militar al no estar apto médicamente para formar parte del ejercicio. Bueno, ya para pasar a lo más específico respecto al servicio militar, ¿qué prácticas se realizan allí? Tenemos entendido, por las informaciones, ya se vio en el video que subimos a Contexto la semana pasada, que comienza con un proceso llamado la previa. ¿En qué consiste la llamada previa? A ver, respecto a eso, cuando estás en una escuela y se veía venir una prueba inminente, hacías un resumen de todo el contenido importante para probar, ¿no? Pues la previa es como ese resumen de la vida militar. Ahí aprendes en un periodo de entre 15 a 45 días a marchar, lemas y cómo funciona más o menos la estructura del día a día de un soldado. En este proceso todo es más intenso, desde la imposición de la disciplina hasta el aprendizaje de la cortesía militar. Ya cuando termina la previa, pasa a tu unidad permanente, o sea, en la que tendrás un cargo por el resto de tu tiempo de servicio militar activo, ya sea puesto allí o al haber sido enviado a un curso o nada más terminar la previa. Y luego es que pasarás a tu unidad permanente. ¿Alguien más? A ver, decir que en la teoría uno está en el servicio militar primero para adquirir conocimientos de la vida militar en caso de que haya una supuesta agresión, una situación excepcional en el país. Se supone que ese es el objetivo fundamental, aprender ese conocimiento militar. Luego puedes pasar a cumplir alguna función dentro de la economía, o sea, que esté ligado a lo militar o alguna función administrativa o simplemente ser de la reserva de soldados activa, ¿no?, en el país. Durante ese periodo de tiempo te pueden mandar a hacer lo que se les ocurra literalmente. Puedes estar planificado que seas, un ejemplo, cuartelero y que te lleven a otra unidad militar a limpiar esteras de tanque. Un ejemplo práctico que viví yo. Te pueden mandar a hacer lo que quieran, literalmente, en cualquier tipo de función dentro de las instalaciones en las que estás tomando parte. Ya eso nos lleva un poco a lo que sigue, que sería qué es lo que se realiza, porque aquí en la previa, como nos describía Sei, es como algo más intenso, donde prácticamente, bueno, se les instruye un poco sobre la vida militar, antes de realizar lo que sería el servicio propiamente dicho, o el resto del servicio. ¿Y qué actividades realizan los conscriptos diariamente? ¿Qué se les enseña? Bueno, sobre todo, como había mencionado Nico antes, se les adoctrina, se los influye políticamente. Sí, al finalizar la previa es el bautizo de fuego, ¿no?, entrada a las Fuerzas Armadas, y ya mencionamos algunas de las cosas que se hacen, ¿no?, dentro de la previa. Pero durante la transición de la previa a la unidad permanente se realiza un juramento de contenido altamente ideológico, político, ya nada, para nada, desde la perspectiva de muchos de nosotros, patriótico, trata de ser patriótico, pero tiene una estructura muy, muy coja, ya no cuela el patriotismo en ese lema, porque se habla mucho de un enemigo permanente, de que estamos amenazados, y se habla más de eso que de defender a la patria como tal, ¿no?, a donde uno nació. Y también hay un fragmento de juramento que dice que yo, ciudadano cubano, de manera voluntaria, y ahí está la trampa, porque el juramento no es voluntario, el juramento te obligan a hacerlo, ¿no?, a rodearte bajo el sol, después de estar casi un mes sufriendo, ¿no?, física y psicológicamente, y de repente, sin nadie saberlo, el lema dice que yo voluntariamente juro defender a la revolución. Y es una trampa que bueno, después de que lo dices técnicamente dentro del control de ellos, ¿no?, no tienes forma de contrarrestarlo o de evadirlo, ¿no?, porque ya básicamente te atraparon, es una trampa. Y de las actividades que se realizan, todas son de un alto carácter, de un elevado carácter político ideológico, y también con gran
una gran intensidad en lo que a trabajo físico se refiere. Se explotan, ¿no?, las capacidades físicas de los conscriptos porque, bueno, muchos llevan desde pequeños, ¿no?, estudiando sin hacer nada más, y de repente tienes que pasar un año o dos, ¿no?, realizando tareas que nunca habías hecho y bajo el maltrato psicológico, verbal de los altos rangos dentro de la unidad, y obviamente se nos adoctrina y se nos trata de influir políticamente porque, nuevamente repito, se tratan de convertir en, entre comillas, no una máquina de matar, no, porque realmente no, un soldado que pasa por el servicio militar es inofensivo, pero sí tratan de que sea una máquina de matar, una máquina ciega que cumpla órdenes sin cuestionarla y que, por supuesto, responda a los intereses del Estado. ¿Alguien más tiene algo para decir? Bueno, concuerdo completamente con lo que decía previamente Nico. Y respecto a la FARC, que es por donde yo puedo responder, que estuve ahí, lo que hagas en tu unidad permanente dependerá en un 60% de tu cargo, ¿ves? Los generales, limpieza de área fuerte y otras cosas de trabajo. Buen trabajo, ¿ok? No es nada fácil. Pero una gran parte de tus actividades sí dependerán del puesto que ocupas. Zapadores, exploradores, operadores, conductores de tanques, mecánicos, comunicadores, flecheros y todo un excelente término que solo pasando tiempo ahí vas a entender. En resumen, habían mencionado, bueno, que se sufre bastante, que hay condiciones, que las condiciones de vida parecen ser complicadas, que, bueno, que se los maltrata física, verbalmente. ¿Qué pueden comentar respecto a eso? A pesar de que en teoría no debería suceder y que, bueno, la teoría es que nosotros cumplamos órdenes sin decir nada, sin ponerlas en duda. Pero muchas veces la integridad moral y física nuestra es puesta en peligro por esas órdenes. Entonces, claro que se van a poner en duda. Y eso lleva como consecuencia que a veces uno reciba maltrato físico y moral, o sea, psicológico nuevamente, por parte de los superiores y que muchas veces se pasen, que se vayan por arriba de la decisión que tienen, ¿no? Entonces, sí, hay casos de, dígase, discusiones entre soldados y oficiales, agresiones de muchos tipos. A veces no hay una respuesta directa, ¿no? Y el oficial espera para abusar de los poderes que tiene, ¿no? Y ya sea asignar más guardias al soldado que no le cayó bien, ponerlo a hacer el trabajo más difícil, no sé, violar su derecho al pase. Hay muchas maneras, ¿no? Como tienen tantos poderes, ¿no? Tantas formas de responder a algo que no les guste, pueden hacer que se sienta mal una persona que está ahí en contra de su voluntad. Nico. No, claro, lógicamente, al ellos poder trabajar de manera totalmente impune, porque la policía militar en Cuba se dedica única y exclusivamente a una tarea política, ¿no? La policía militar no interviene en ese tipo de conflictos, ¿no?, entre soldados y oficiales, y entre oficiales y entre soldados tampoco, y por lo tanto, esa impunidad que se le otorga a los oficiales para hacer lo que les dé la gana con alguien que tuvo en algún momento un roce con ellos, ¿no?, les da la facilidad de hacerle la vida imposible al soldado dentro de la unidad y básicamente romperlo mentalmente, maltratarlo físicamente, sobreexplotarlo, un millón de cosas que solamente salen de esos lugares en forma de palabra y que ha sido muy difícil que se tenga evidencia física y cómo es tangible de esos sucesos, porque la mayoría de estas cosas están respaldadas por testimonios de las personas que pasaron por eso, y raras veces hay algún tipo de evidencia física, porque lógicamente ellos evitan por todos los medios ponerle un dedo encima al soldado, porque cuando se queda de la unidad sabe lo que puede pasar. Entonces el maltrato se reduce casi exclusivamente a un maltrato psicológico, porque el maltrato físico deja evidencias físicas que puedan complicarle, ¿no?, la situación al oficial dentro de la unidad. Y sí, eso al mismo tiempo las condiciones sanitarias dentro del lugar son intolerables prácticamente, y eso incluye el tema de la alimentación, el tema del aseo, el tema de las facilidades del baño, y eso también influye en las mentes de los soldados, porque lógicamente vivir en esas condiciones durante tanto tiempo no le hace ningún bien a ninguna persona. ¿Existe alguna instancia para denunciar los malos tratos? Sí, quería añadir, o sea, en teoría esas cosas deberían poder ser denunciadas, ¿no? Primero con superiores
o sea, personas que estén por arriba de los que lo dirigen a uno, ¿no? Pero bueno, muchas de esas cosas quedan impunes, ¿no? Por esa vía. Y también se podría, a lo mejor, denunciar a través de la contrainteligencia militar y la fiscalía militar, pero muchas veces son cómplices de esto y como tienen cosas que les interesan más, dígase soldados que con diferencias políticas, soldados que roban, soldados que realizan otro tipo de cosas, que ya se meten en otro terreno, ¿no? De ilegalidades, no le prestan mucha atención a esto. Entonces, lo que pasa es que muchas veces esas instancias, ¿no? Que supuestamente son las que deberían respuesta a esas problemáticas, las ignoran y las dejan impunes. Y también es que son tantas que se ven tan frecuentemente en esos lugares que a veces hasta la misma persona, ¿no? Que está pasando el servicio militar trata de continuar, porque la mayoría no son, digamos, o sea, están mal igual, pero no son de tanta gravedad. Entonces las personas tratan de continuar, tratan de salir de ahí sin buscarse problemas. Es muy complicado. Muchas veces son sometidas a presión de que puede traer más consecuencias. Diría que algunas personas incluso pueden ser chantajeadas con otras cosas, porque dentro de las unidades militares se cometen muchas irregularidades de todo tipo. Entonces hay veces que el oficial conoce cosas que hizo el soldado conoce cosas que hizo el oficial. Entonces allá adentro se genera una dinámica totalmente diferente en la que no rige, digamos, a lo mejor todas las leyes que deberían regir. Es muy complicado, pero muchas de estas cosas que no deberían suceder quedan impunes. Bastante contundente lo que comentan. Y bueno, una pregunta complicada que la verdad cuesta mucho hacerla, pero que la tengo que hacer. Dentro del servicio militar, porque tengo el dato, ¿existen reportes de acoso, de abuso sexual? Bueno, a ver, cuando se trata de acoso y abuso sexual en el servicio militar, me gustaría hacer una torcedura en el hilo de la conversación y plantear esto. Eres un joven de 18 años, pero se recluta en el servicio militar activo y entras al mismo. Allí no vas a estar tú solo con tus oficiales superiores, tendrás compañeros. Si bien de parte de oficiales no puedo decir que hayan acosado o abusado sexualmente a un soldado. Es lo contrario de entre los mismos soldados. Toma un grupo de personas random por la calle, 30 digamos, y reúnelos para que vean que en ese grupo seleccionado de todo, hay de todo. En una unidad es igual, si hay soldados que hostigan, acosan, intimidan, llegando hasta la violencia física y sexual a determinados compañeros por su característica de comportamiento, raza, identidad de género o orientación sexual. Porque sí, en una unidad militar también hay gays, bisexuales, chicos con una identidad de género que aún es socialmente no aceptada, ignorada o rechazada. Y el servicio militar no hace más que la vida allá adentro un infierno para ellos. Esa es mi opinión. Ok, tengo entendido además que en Cuba no hay ley trans, así que las mujeres trans supongo que tendrán que pasar el servicio como hombres. Y se obliga a los soldados a realizar tareas peligrosas, según ustedes habían comentado, sí, es así, arriesgan su integridad física. ¿Y ha habido muertos o heridos graves, supongo, durante el servicio militar? Muchas veces nos ponían a realizar tareas que ponían en peligro nuestra salud, nuestra integridad, porque lo que pasaba muchas veces es que no había las herramientas correctas para hacer esas tareas. No sé, por ejemplo, limpiar una fosa con las manos, sin ningún tipo de herramienta, es un ejemplo. O limpiar los baños sin los útiles necesarios. O también las armas, manipularlas a lo mejor sin la preparación requerida. Se me ocurren muchos ejemplos, pero muchas veces se hizo arbitrariamente esto porque realmente no les alcanzaban los recursos para tener las herramientas necesarias y había que hacer el trabajo y los que sufríamos las consecuencias éramos nosotros, porque es una orden y si no la cumples estás insubordinado y tienes que cumplirla. O sea, tratando de cuidarte, por supuesto, y hay veces que se pasaban de límite, ¿no? Y la persona, por supuesto, que iba a decir que no lo iba a hacer porque es su vida. Entonces, sí, muchas veces arbitrariamente querían que un soldado realizara tareas que hacían peligrar su vida. Sí, el suceso más reciente y fue un suceso muy mediático, muy controversial, muy cargado de dolor y de desgracia. Fue el accidente en la base de supertanqueros y de la manera que se enfrentó el incendio dejó 146 personas lesionadas y 16 fallecidas exactamente, y es la mayor catástrofe tecnológica que ha tenido Cuba, pero al mismo tiempo se queda como evidencia, ¿no?, que 4 de esos fallecidos eran jóvenes que estaban pasando el servicio militar y
hay evidencia también de que el jefe o el superior de ellos, ¿no?, del cuerpo de bomberos, los envió ahí a pesar de que no tenían las herramientas, ¿no?, y los instrumentos para enfrentar un incendio de ese tamaño de manera contundente, ¿no? Y básicamente, sí, lo que decía Ernesto, esto es un ejemplo claro, se orientan tareas complicadas o controversiales, ¿no?, con herramientas maltrechas o básicamente ningún tipo de herramienta. Y bueno, aquí está una de las consecuencias más recientes que ha tenido ¿no?, esa doctrina de cumplir las órdenes sin ningún tipo de cuestionamiento. Muchas veces la capacitación dentro de las unidades militares no es suficiente. Muchas veces, obviamente, jóvenes un poco inmaduros, ¿no?, dentro de las unidades militares se asignan unas responsabilidades muy grandes para una mente que todavía no está completamente desarrollada y dentro de la etapa adulta. Entonces, esto también, otorgarle estas responsabilidades tan grandes a jóvenes que no están preparados para tenerlas, ha causado en muchas ocasiones accidentes con armas de fuego, con equipamiento explosivo, con materiales de la construcción. El año pasado hubo un accidente en Artemisa, un joven que se lo llevaron un día, él se rehusaba a irse, pero bueno, lo buscaron, se lo llevaron en contra de su voluntad, como siempre pasa. Y pocos días dentro de la unidad hubo unos vientos, hubo una tormenta, y donde él estaba haciendo guardia, se cayeron unas tuberías de concreto, ¿no?, estas grandes de construcción, y lo aplastaron y falleció. Y la madre, bueno, en un gran dolor, dijo que eso lo habían llevado vivo y se lo volvieron en una caja. Y es una cosa que duele contar y que por suerte no nos pasó a ninguno de los que estamos hablando aquí, pero no justifica de ninguna manera que tenga que seguir pasando a los jóvenes cubanos y darle ese dolor tan grande a las madres que nos entregan, ¿no?, en contra de nuestra voluntad, a un ejercicio completamente político, ideológico y sin ningún tipo de necesidad, y que no está respaldado con ningún tipo de justificación que tenga algún sentido, ya, porque el servicio militar no tiene sentido para Cuba en este momento. Respecto a este tema de muertes y tareas peligrosas en el servicio, yo también quisiera dar mi opinión. A ver, yo literalmente he firmado medidas de seguridad que nunca leí, nunca llegué a leer. He estado sentado sobre cajas y cajas de explosivos y municiones de chica vencidas durante el traslado de las mismas a ser explotadas en un campo abierto Pinar del Río. Y hubiera sido mucho menos peligroso si el camión no se zarandeara todo el tiempo y hiciera movimientos peligrosos por los detonadores, ¿ves? He cargado cohetes pesadísimos durante tramos hiper largos para que sean comprobados, cohetes que de no tener cuidado explotaban en mi cara, literalmente. Una vez visité una unidad en la que me di cuenta de lo mal hecho que estaba todo el sistema de servicio militar. Al entrar en dicho lugar, por el centro de los edificios principales había un monumento dedicado a los cientos de jóvenes y adultos, soldados que habían perdido su vida a causa de la explosión que fue provocada allí unos años atrás por obviamente un accidente de cohetes, justo como los que yo había cargado semanas antes. Ahora, siendo sincero, hay una pregunta que en lugar de responder quisiera hacer yo. ¿Por qué no fue hasta que vi el monumento y me explicaron allí mismo que yo me enteré de dicho suceso? Para añadir, si estamos hablando de muertes en el servicio militar, creo que el evento que más muertes ha provocado asociado a esto, creo que hay que decirlo, ¿no?, es la guerra de Angola, en la cual fueron enviados miles de jóvenes sin preguntarles, sin informarles, ni a ellos ni a sus familiares. Se les envió a otro continente a luchar una guerra con fuerte tinte, ¿no?, ideológico en contra de su voluntad, y se enteraron cuando llegaron y no sabían a dónde iban, y muchos murieron, y me parece que eso hay que resaltarlo. Fuera de esto, ha habido muchos accidentes de diferentes tipos debido a que no se cumplen las medidas de seguridad que supuestamente están establecidas, ¿no?, ya sea porque no hay los recursos para cumplirlas, ya sea porque las personas que supuestamente tienen que hacer que se cumplan no les interesa o no están preparadas, y también hay muchas muertes que son causadas indirectamente por las malas condiciones que hay, que son los suicidios, que no conozco de cerca ninguno, pero sí sé que existen, y sí conozco, eso sí, de casos de personas que han tratado de suicidarse debido a diferentes causas, ¿no?, pero dentro del servicio militar, o sea, por las condiciones de ese servicio militar. Muy bien, ya nos vamos acercando al final, ya nos vamos acercando al cierre. Desde ya les agradezco mucho a los tres por acceder a realizar este podcast. Si pudieran, si quisieran nada más, alguna anécdota personal, alguna historia que conozcan, algo que quieran compartir del servicio militar. Bueno, yo puedo contar que durante el servicio militar cogí COVID-19 debido a que no se cumplieron las medidas de seguridad, ¿no?, para que eso no ocurriera. De hecho, toda la unidad se contagió. Yo tenía un puesto de trabajo cómodo,
no era de los que más trabajo pasaba, y gracias a eso pude salir de la provincia. Yo estaba pasando servicio militar en Mayabeque no habían pruebas ni rápidas ni PCR para saber si tenías COVID. Tuve que venir hasta La Habana, donde vivo, a hacerme la prueba y sí tenía COVID. Pasé el mes que me mandaron de reposo y aislamiento, y al llegar me lo echaron en cara. Los que supuestamente tenían que asegurarse de que todos los soldados cumplieran lo establecido, ¿no?, para que se recuperaran, me echaron en cara que mientras yo estaba recuperándome de COVID-19, todos los demás soldados habían tenido COVID-19 y habían estado trabajando sin cumplir con las medidas sanitarias. Supuestamente las autoridades que tenían que asegurarse de que eso no pasara. Y también puedo contar que gracias a que me expresé libremente en mis redes sociales, o sea, personales, se enteraron y perdí el puesto de trabajo que yo tenía, gracias a eso. Por suerte no tuvo mayor consecuencia, pero sí, perdí el puesto de trabajo que tenía por expresarme libremente en mis redes sociales personales. Muchas gracias, Ernesto, por el comentario. Y bueno, si alguno tuviera alguna reflexión final para cerrar. A ver, bueno, el servicio militar hasta ahora se ve que tiene un sentido, debe de tenerlo porque si no, no existiera. Pero yo invitar a las personas, a los dirigentes del país, del gobierno, del estado, de lo que sea, a reflexionar y pensar si sigue teniendo sentido, el mismo sentido que tenía anteriormente, en otras épocas, en otras décadas. En las unidades militares se gasta un montón, demasiado dinero para mantenerlo todo andando y ni siquiera tienen las condiciones alimenticias y sanitarias eficientes que deberían de tener. Pero en todo lo que es vestuario, demasiado, todo el dinero que se gastan en ropa para soldados que al final no quieren estar ahí, va a terminar rompiéndose, que no lo van a usar, que no lo necesitan. Toda la comida, demasiada comida diariamente en personas que podrían estar trabajando ya en su casa o estudiando, que no estén pasándolo ahí. Sinceramente, es un gasto inmenso económicamente para el país y extremadamente necesario, en mi opinión. Bueno, yo considero, ya para ir finalizando, que el servicio militar obligatorio, si no fuera obligatorio, bueno, el que quiera que vaya. Es una violación flagrante de los derechos individuales, de la libertad personal de estar y hacer lo que uno quiera en el marco de lo correcto, claro. Y da igual en la cantidad, porque hay muchos que vienen a decir no, porque en tantos países es igual el servicio militar obligatorio. Primero habría que analizar la situación de cada país. A veces me comparan la situación con Taiwán, que a muchos dicen que es parecida, que Taiwán está siendo igual sitiada por China como Cuba por Estados Unidos, supuestamente. Da igual, sea donde sea, en la cantidad de países que sea obligatorio, sigue estando mal, considero que sigue estando mal. Más aquí que no hay las condiciones para garantizar un nivel de vida mínimo a las personas que lo están pasando, debido a que se cometen tantas irregularidades, debido a que la situación es tan, pero tan mala. El día más feliz de la vida de un soldado es el día que le dan la baja. Ese día, o sea, en el que termina, la persona es muy feliz porque sabes que por fin vas a tener control de nuevo, al menos de tu cuerpo, al menos no vas a tener todas las libertades que podrías tener en otro país a lo mejor, pero la mínima, la de controlar dónde tú estás, con quién tú estás dentro del país, la vuelves a tener. Y eso demuestra el nivel de sufrimiento, ¿no?, que pasan muchas personas durante esa etapa, ¿no? Y bueno, también se podría añadir el impacto que tiene, porque al final le estás quitándole un año a jóvenes que podrían dedicarlo a estudiar, dedicarlo, si no quieren estudiar, a participar en la economía, que al final tiene un impacto, y la cantidad de recursos que se están echando a la basura prácticamente con esa institución, que no, para mí no tiene nunca sentido y nunca lo tuvo. Habría que pensar realmente si uno debería apoyar este tipo de cosas. Hay muchas personas que creen que porque uno no apoya esto es una apátrida, es un gusano, es un mercenario, un millón de cosas, y me parece que habría que volver a pensarlo realmente. Bueno, muchas gracias de verdad, Ernesto, Nico, Sei, por su valentía, por cedernos estos minutos, por contarnos un poco sobre cómo funciona el servicio militar obligatorio en Cuba. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Con esto cerramos este espacio de Contexto Cubano. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @contextocubano, visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos estaremos viendo en futuros espacios. Muchas gracias.